Bedoya por esta invitación a la sala. Siempre es un gusto venir a Agroexpo y ver la pujanza, el trabajo en el sector rural en Colombia y darnos cuenta del potencial tan grande que tiene la agricultura, que tiene el sector pecuario, que tiene en general el sector agropecuario en nuestro país y lo que esto representa para el futuro económico. Yo quería que entráramos a preguntas de manera rápida para entrar a los detalles de las cosas que a ustedes específicamente les preocupen y sobre las cuales quieran escuchar mis opiniones. Pero yo quiero de pronto dejar una semillita sembrada para empezar la discusión. El campo colombiano es un lugar muy importante para nuestro presente y para nuestro futuro por múltiples razones. Y cuando uno mira el sector agropecuario en Colombia comparado con otros países de América Latina, es un sector que tiene una enorme fortaleza en su tamaño y en su impacto en la economía. Vemos un sector que puede estar representando casi el 7% del PIB, un sector que tiene cerca del 20% de la población colombiana, un poco más, que puede estar en el 18% de las exportaciones. Eso lo hace estar por encima de indicadores de países, inclusive como México, en esos indicadores que les acaban de compartir, inclusive en participación de la fuerza laboral, casi el 18% de la fuerza laboral. Entonces, cuando uno ve esos indicadores se da cuenta del potencial, pero al mismo tiempo hay grandes retos, y es lo que yo llamo las brechas de la Colombia rural, donde nosotros tenemos que entrar a resolverlas con soluciones de mercado, y a eso me voy a referir un segundo. Porque cuando miramos los microindicadores del sector rural en Colombia, donde gravita el sector agropecuario, estamos viendo, primero que todo, que el 80% de la población está en régimen subsidiado de salud. Eso muestra que hay una gran informalidad en el empleo. Que cuando miramos del total de personas que están trabajando en el sector, nos damos cuenta que casi el 70% puede estar ganando menos de un salario mínimo. Y nos damos cuenta que en indicadores sociales hay unas brechas abismales, como es el caso de educación. Mientras que en las ciudades el promedio de escolaridad es de 9.3 años, en las zonas rurales estamos hablando de 5.2. Mientras en las pruebas, por ejemplo, internacionales en materia de educación en las zonas urbanas, tenemos puntajes que son 82 puntos por encima de lo que pasa en el campo, en las pruebas PISA. Y para que ustedes lo dimensionen, 41 puntos en las pruebas PISA, y diferencia es un año de rezago en la escolaridad, 2 años. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en el sistema de salud hay problemas muy serios de cobertura y no hemos resuelto problemas tan crónicos como las enfermedades transmisibles. Cuando yo miro estos indicadores sociales, entonces yo entiendo qué debería ser el futuro del campo colombiano. Digo, el campo debe transformarse, y para transformarse necesita traer más inversión. El campo necesita más inversión y que esa inversión se traduzca en la generación de empleo permanente. Porque eso es lo que genera un campo con dinamismo y con modernidad y permite traer maquinaria y mejorar las escalas de producción. Ahora, ¿qué cuestiono yo? El presupuesto que tiene el sector, el presupuesto público, en un 90% ha girado con los subsidios y solamente el 10% en la provisión de bienes públicos. Y claramente el sector rural en Colombia necesita avanzar mucho más en la cobertura de los distritos de riego. Necesita mejorar las condiciones de vivienda, mejorar las condiciones de salud, mejorar ese concepto básico de los bienes y servicios a los cuales puede aspirar la población en las zonas rurales. Pero además tenemos otros retos. Un reto de un país que tiene un potencial de 22 millones de hectáreas para la producción y que está en este momento en el filo de los 7 millones de hectáreas. Y si queremos aprovechar, pues hay que traer la inversión. Y resulta que la inversión no está llegando al campo por otras razones que tienen que ver, primero, con la inseguridad jurídica sobre la tierra y el constante debate anacrónico de latifundio versus minifundio, cuando realmente lo que tenemos que pensar es en la vocación de esas unidades productivas para el futuro del país. ¿Qué también la está haciendo compleja? Hablemoslo con claridad. La situación a la cual tienen que enfrentarse muchos
productores con unos costos prediales altos en zonas donde tienen que hacer unos ciclos de inversión productiva que toman tiempo y donde además se les aplica el concepto de la renta presuntiva, que es algo que está mandado a recoger en el mundo en la política tributaria, donde los costos de energía son costosísimos, donde hay complejidades logísticas y donde están constantemente riesgos de seguridad al acecho. Hoy vemos muchas regiones del país otra vez viviendo la extorsión, la vacuna. Estamos viendo, por ejemplo, desarrollos de palma en algunas regiones del país donde la energía es demasiado costosa para la irrigación y nada de eso se le está reconociendo a quien está en la producción. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo me la quiero jugar como presidente de los colombianos por el desarrollo rural integral de este país, pero no el desarrollo rural integral con una premisa ideologizada, con un debate anacrónico y donde lo que estén tratando de hacer es generar una pugnacidad sobre la tierra cuando lo que tenemos que buscar es la consolidación productiva. ¿Qué veo yo? La urgente necesidad de vincular al pequeño productor con el desarrollo agroindustrial del país. Que nosotros soñemos con agricultura de precisión, que nosotros desarrollemos mejores métodos de productividad y de sostenibilidad ambiental en los ciclos productivos. Y también quisiera decir que hay unos temas de los microsectores o de los sectores específicos del sector que está congregado en esta feria, sobre los cuales tenemos que tomar decisiones. De pronto déjenme yo hablo unos temas para provocar. Yo creo que lo que estamos viendo ahora con este brote de aftosa en el país es el ejemplo de un sistema donde hay unas fronteras negras que no queremos destapar. Cuando uno tiene a alguien que está en la frontera, que puede traer por contrabando reses a 600.000 pesos para venderlas en Colombia a 4 millones de pesos, ahí hay un riesgo tremendo, y mucho más cuando el territorio venezolano no está libre de aftosa, y entonces empieza ese juego de la tentación y se incuba el mal. Y ahí hay una falla del sector público en la capacidad de supervisión de esas zonas fronterizas, pero también tenemos que reconocer que hay unas culpas del sector que vale la pena enfrentar, porque no todo el mundo está vacunando la totalidad del ganado que tiene. Entonces selectivamente dicen estos no me los vacunen y empezamos a generar unas fronteras de riesgos que afectan al país. Yo creo que también hay que reflexionar en materia de ganadería sobre qué está pasando con el hato de Colombia. Nosotros teníamos un hato de 30 millones de reses en 1980, hoy tenemos un hato de 22 millones de reses. Eso también debería servir a nosotros para reflexionar si eso está bien y qué podemos hacer para recuperar el hato. A mí me parece preocupante, por ejemplo, que el sacrificio de ganado hembra esté creciendo exponencialmente en el país. Eso también tiene unas implicaciones que vale la pena abordar. Y yo entiendo que se han abierto oportunidades a raíz de lo que ocurrió con el mercado de Venezuela. Y entonces se apareció el mercado de la exportación de ganado en pie. Pero eso no es bueno del todo para el hato ganadero. Y además aleja unas partes importantes de cadena de valor que terminan yéndose del país y que también vale la pena reflexionar sobre ello. A mí me parece, por ejemplo, que cuando hablamos del sector lechero, es importante también reflexionar sobre una bomba social que puede escalar en Colombia, porque estamos viendo pequeños productores que tienen unos costos muy grandes, les están comprando la leche muy apenas por encima, si es que lo logran, de sus costos de producción y empiezan a tener pérdidas, y esas pérdidas empiezan a generar afectaciones sociales, y además vemos que el país está aumentando de manera desbordante las importaciones de leche en polvo en un contexto donde también tenemos que ver la producción nacional en el panorama de la seguridad alimentaria del país. Eso me parece importante dejarlo por lo menos acá señalado. También me parece importante referirme, por ejemplo, al caso de la palma y decir, como país, ¿dónde queremos estar? Colombia ha venido aprovechando oportunidades de producción, pero a mí me parece que vale la pena empezar a reflexionar si el sector de la palma también puede tener una mayor diversificación de los usos y si nosotros podemos asociar esa urgente diversificación de los usos con políticas ambientales en el país que puedan permitir que aumente, por ejemplo, la mezcla de biocombustible con el combustible, por lo menos tratar de llevarla al 12% en los próximos años y llegar a esa
Me parece importante reflexionar también sobre el sector cafetero, algunas cosas para dejar planteadas acá para la discusión. Nosotros estamos viendo, primero, un cambio demográfico en el sector cafetero, una población que está envejeciendo y no están llegando unas nuevas generaciones a entrar en los ciclos de recolección, inclusive a apostarle al sector como un mecanismo permanente de ingreso. Los costos de producción son altos, eso lo sabemos, pero nosotros tenemos que ver cómo podemos generarle al pequeño y al mediano caficultor por posibilidades de asociación y diferenciación de marca y diferenciación de producto, pensando también en los especiales y en los cultivos de sombrío. Me parece muy importante que pensemos cómo podemos retener una fuerza laboral que, aunque tiene la tentación de irse a otros sectores porque tiene de pronto más prestaciones y más estabilidad, de pronto nosotros buscar mecanismos donde podamos tener niveles de formalización y aportes prestacionales por cosecha, de tal manera que no hay una tentación de competencia entre cultivos, sino que por el contrario mantengamos también la presencia de una fuerza laboral que se necesita allí. A mí me parece muy importante que hablemos también sobre la situación estructural de lo que el sector necesita. Yo estoy preocupado de ver un país donde solamente 3 de cada 10 pequeños productores puedan acceder al crédito. Yo estoy preocupado por ver que el Banco Agrario prefiere prestarle al sector de infraestructura a unas tasas benignas y resulta que vaya y pide un crédito de largo plazo en el Banco Agrario para una etapa de producción, lo difícil que es. Yo creo que hay que, lo voy a decir aquí sin pena, pues ya ahora, hay que despolitizar la institucionalidad del sector. Yo no puedo creer cómo llevamos 4 ministros de Agricultura en 7 años, la inestabilidad que hay y cómo las instituciones del sector están siendo capturadas por clientelas políticas que terminan afectando la calidad y la estabilidad de las políticas públicas del sector. Estas reflexiones que les hago de pronto me llevan a dejar acá planteadas unas propuestas de las que nosotros estamos manifestando. Yo no tengo duda alguna que el desarrollo rural en Colombia necesita inversión. Y en las circunstancias que tenemos hoy hay que darle estímulos a esa inversión para que vaya a las zonas rurales. Y yo estoy planteando esa fórmula de tener exenciones de impuesto de renta para inversiones que repercutan en la generación de empleos permanentes. Eso ya está aprobado y ya lo hemos hecho bien en muchos sectores. Uno de los sectores donde eso funcionó fue en el sector del turismo, cuando se planteó la exención de impuesto de renta por 30 años para la construcción de hoteles. Eso permitió que una ciudad como Cartagena pasara en una década de 7.000 habitaciones entre 4 y 5 estrellas a 14.000 que tiene hoy. Saber dar beneficios, obviamente pueda que no en la misma extensión en el tiempo, sino hacerlos, graduarlos por el tipo de producto, dependiendo también de la variación de cosecha, pero buscando la generación de empleo permanente ayuda a traer inversión al campo. Lo segundo, aquí tenemos que resolver el tema de tierras, pero no lo podemos hacer con la bandera del populismo. Aquí hay que defender la tenencia de buena fe, porque nosotros históricamente tenemos problemas de trazabilidad de la propiedad. Eso ha sido histórico, lo intentaron resolver con la ley 200 del 36 y después en 1962 y después cuando se habló en el año 73 de la nueva reforma y después con la ley 160. Hoy tenemos que pensar que el prurito no es ni mini ni largo, sino cómo integramos los ciclos productivos y protegemos la tenencia abundante de la tierra y permitimos modificar el tamaño de las unidades agrícolas familiares en función de tener más inversión de escala que permita soñar con la inserción de la producción tanto en la demanda interna como en las cadenas de valor alimenticias internacionales. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en microseguros para los pequeños productores y protegerse de los ciclos y los riesgos de cosecha. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a utilizar más mecanismos para motivar la renovación de maquinaria en el sector y buscar mecanismos de consolidación para la adquisición de fertilizantes que permitan tener unos grados de subsidio para algunos niveles de producción que hoy no la tienen o que es demasiado costoso para ellos. Y yo también creo que tenemos que pensar en el uso de tecnologías especiales, satelitales, para mirar riesgos de afectación estructural de cosecha en algunas regiones del país, y Colombia tiene hoy la posibilidad de hacerlo con muchas de las tecnologías disponibles internacionalmente. Entonces, ahí les toco estos temas
pero no quisiera irme sin mencionar esto. La seguridad sigue siendo un desafío grande en el campo. La seguridad es una tarea de todos los días. No hay región de Colombia donde yo esté yendo que no me encuentre con el fenómeno de la extorsión, que no me esté encontrando o que vino un cambio de brazaletes, o que hubo un frente de incidente, o que ahora hay una banda criminal, etcétera, etcétera. Eso tenemos que enfrentarlo. Y tenemos que enfrentarlo mejorando la cooperación de la fuerza pública con el sector y con la ciudadanía. Pero si nosotros dejamos que la inseguridad se vuelva a apoderar de las zonas de producción, creo que podemos tener un más grande retroceso en materia de institucionalidad rural para nuestro país. De manera que aquí les hago un barrido de algunas de las iniciativas, de algunas de las consideraciones, y les quiero decir mi aspiración. Cuando les digo que quiero ser el presidente de los colombianos, es que le demos primero la posibilidad al sector de tener un ministro que venga del sector, que conozca el sector, que haya vivido el sector y que no le sea extraño entender las realidades del sector. Segundo, yo creo que hay que tratar de buscar ministerios de 4 años para que haya estabilidad en la política sectorial, que busquemos una mayor tecnificación de la institucionalidad vigente, que la despoliticemos y que le digamos al sector que verdaderamente tiene un interlocutor y no lo que estamos viviendo hoy, y es que la institucionalidad solamente reacciona cuando hay crisis. Eso le hace mucho daño y les quiero cerrar diciendo: quiero ser el presidente del sector agropecuario colombiano. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar unas reglas de juego pues, para que eso sea muy efectivo. Nosotros tenemos unas preguntas, pero también tenemos una gran cantidad de invitados acá y también en las redes. Vamos a excediendo la palabra para que cada uno haga su pregunta. Entonces, las reglas de juego, y excúsenme, pero es en el ánimo de que eso nos rinda y salga bien. Primero, respeto por la persona, ¿vale? Aquí se empieza distinto y eso, podemos discrepar, pero lo más importante es el respeto como colombianas, como colombianos. Segundo, no opiniones, preguntas, porque a eso trajimos a los candidatos, para que ellos tomen las preguntas de los productores de campo, de las personas que trabajan en la comunidad colombiana, y él también será muy claro en sus respuestas. Pero entonces las preguntas corticas también para que todos podamos participar. Entonces van levantando la mano, nosotros tenemos algunos micrófonos que van dando la vuelta y iremos dando la palabra. Entonces el señor aquí adelante, después aquí, después aquí. El favor de darle el micrófono. Primero acá. Pásale. Gracias. Igual, ustedes iniciaron conversando el cambio generacional. A mí, era alguien joven, aspirante a la presidencia. En Colombia están viajando anualmente 30.000 jóvenes, se van a la presidencia. ¿Cómo convencer a esos jóvenes que salgan y conozcan el mundo, pero que regresen a Colombia? ¿Por qué deberían? ¿Qué país se van a encontrar? Bueno, esa es una muy buena pregunta y sin embargo yo soy muy me gusta parar más por respeto y dirigirme a toda la auditoría. Yo creo que resolver esa pregunta implica que empiece por algo, y lo quiero asociar con esta conversación que estamos teniendo sobre el sector. Uno de los peores síntomas que nosotros tenemos institucionales en el país es que nosotros fragmentamos la institucionalidad. Entonces creemos que el problema de la educación está allá, que el problema de la agricultura está al otro lado, que el problema de la energía está al otro lado, y resulta que nosotros necesitamos una visión integral de país. Los jóvenes, hoy, hay que darles la posibilidad en un mundo global de poderse formar en el exterior también y conocer experiencias del exterior. Lo que yo llamo la connutrición. El muchacho viaja y se connutre de otras experiencias académicas y profesionales, pero la idea es que tenga siempre la posibilidad de regresar al país. ¿Qué ocurre hoy? Que nosotros no tenemos primero una oferta laboral diversa como la que debería tener el país, y eso me lleva a una explicación muy simple. Que a veces yo siento que el país se olvida de esto. ¿Quiénes son los que generan empleo en Colombia o en cualquier país? Las empresas. La generan porque le dan oportunidad a alguien para emprender
o porque es una empresa que está trayendo talento para trabajar, o porque es un sector que lo hace. Y resulta que nosotros, por una serie de erráticas decisiones, lo que hemos hecho es volver más asfixiante siempre la tributación y las condiciones para las empresas. Entonces usted me pregunta a mí cuál es la realidad del empresario colombiano. El empresario colombiano está en un deporte de riesgo, en una carrera de obstáculos. Entonces va variando y cuando lo aproximan es muy buenos días, señor evasor, siéntese, partiendo de la sospecha. Cuando usted va al INVIMA, igual, y trámites que se demoran siempre por la sospecha. Cuando va al ICA, igual, y así sucesivamente en todos los frentes, pero más no contentos con eso. En Colombia tenemos una tasa de renta corporativa, de renta, que está por encima del promedio mundial, del promedio de la OCDE, y ni hablar del promedio regional. Eso, por supuesto, disuade la generación de empleo y afecta a las empresas que deberían estar empleando a esos jóvenes, reconvirtiendo tecnología, atrayéndolos para que vengan a trabajar en su país. ¿Cuál es la aspiración que yo tengo? Que está planteada en nuestro programa. Es decir, si queremos empleo formal en el país, tenemos que tener un país que sea pro empresa, pro inversión, pro competitividad, pro productividad, pro ahorro. Y eso implica que nosotros empecemos a hacer correcciones sustanciales en el modelo de tributación de este país. Yo me la quiero jugar por hacer una reducción de todos los, o eliminación, perdón, de todos los gastos innecesarios que tenga el gobierno central, de racionalizar el tamaño del Estado, de hacerlo más efectivo para apostarle a que tengamos tarifas para las empresas que sean competitivas, e inclusive que enfrentemos otra realidad que yo no me canso de decir: un IVA del 19% es un incentivo al contrabando tremendo y también destruye valor de los que generan la empresa. Pensar cómo podemos buscar una tarifa más competitiva, de pronto ampliando algo de base, pero teniendo mecanismos para ser menos regresivos en los más vulnerables y devolver a través de tarjetas bancarizadas el consumo de canasta familiar. Usted me va a decir, pero ¿por qué empieza por ahí si le estoy hablando de empleo de los jóvenes que se van? Es que si no hay un país con un modelo empresarial, no van a tener quienes les ofrezcan empleo. El día que este país empiece a ver con mayor dinamismo la capacidad de darle condiciones a las empresas para progresar, esos jóvenes van a tener quienes más les van a demandar su mano de obra para venir a emplearse en Colombia, o lo harán ellos fundando sus propias empresas. Y lo veo también con los profesionales que están asociados con este sector. Uno va a Centroamérica y se encuentra con agrónomos colombianos que se fueron del país porque no encontraron oportunidades, que se fueron a estudiar a Zamorano y se quedan en Centroamérica porque allá tienen una mejor valoración. Eso no puede seguir siendo así. Y eso también implica que en el caso del campo entendamos que si queremos que esos profesionales que se están tecnificando, que además estén entendiendo esas nuevas dinámicas de una agricultura más moderna, con mejores técnicas, necesitan un sector rural donde haya más inversión y más generación de capital, y a eso tenemos que apostar. Los jóvenes no se van por gusto. Los colombianos queremos trabajar con nuestro país, vivirlo, crecer y desarrollar nuestras familias acá. Pero la apuesta que nosotros estamos haciendo, a mí me dicen ustedes cuáles son los conceptos de su campaña, son 5. Legalidad. Este país necesita una cultura de legalidad. Hombre, esto que está pasando con la aftosa, ¿por qué ocurre? Por la ilegalidad. Y así con lo que pasa con el contrabando de cualquier otro producto agropecuario, por ilegalidad. Hay que defender la legalidad de un país. El joven quiere estar en un país donde haya legalidad y donde se sienta respetado ante la ley. Un país donde haya más equidad, donde haya capacidad de cerrar brechas. Ese es el segundo concepto. El tercero, capitalismo emprendedor y consciente que permita generar esas empresas con dinamismo. El cuarto, la innovación, para que se empiecen a asociar otros sectores con sectores tradicionales y le agreguen valor cada vez más. Y el concepto de sostenibilidad ambiental y social. Entonces, si usted me pregunta a mí, ese trabajo arduo, pero que empieza por esa recuperación económica, de darle oportunidades a que las empresas crezcan e inviertan,
es la primera base para que esos jóvenes quieran seguir trabajando en su país y tengan las oportunidades en su país. Muchísimas gracias. Esto motiva mucho, pero los aplausos los dejamos para el final, no nos vamos a contar. El señor me dice, el señor de chaleco verde, el señor de chaqueta café, el caballero de chaqueta verde. Senador, creo que ¿Cómo es tu nombre? Por favor, que les pido. Valerio Hoyos. Sí, y cuéntame un poquito el sector, lo que está, Muy bien. para sintonizar. Muy bien. Yo he sido una persona vinculada al sector agropecuario toda mi vida y trabajo muy de cerca, sobre todo con el sector pecuario del país. Y creo que parte de la respuesta está en algunas explicaciones con la respuesta de la pregunta anterior, pero no quiero asumirla. Entonces voy a formularla. No quiero asumir la respuesta. El sector agropecuario en Colombia uno la ve con dos realidades importantes, una realidad campesina, minifundista y una realidad empresarial. Y en mi opinión no hay una política clara de cómo enfatizar un modelo de desarrollo agropecuario en el país, porque posiblemente lo hayamos quedado en la mitad, sin tener una política clara de qué enfatizar, porque hacer todo es muy importante, pero no es efectivo. En su política, en su visión de país, en el sector agropecuario, su política, ¿cuál modelo enfatizaría? ¿Un modelo de minifundio de autosustento o un modelo de empresariado que asegure un trabajo con todas las legalidades laborales para un campesino, para un sector rural? Y dependiendo de la visión que usted tenga, ¿cuáles serían las prioridades de esa política para lograr? Esa es una gran pregunta, pero escuchándolo y después de hacer muchos recorridos, yo me he planteado si eso realmente es una disyuntiva. Es decir, si se trata de un dilema o si podemos resolverla estructuralmente de pronto con una visión distinta. ¿Por qué lo digo? Porque el prurito minifundista ha estado siempre en la discusión de la política del sector. Nosotros prácticamente llevamos 200 años discutiendo eso. 200 años discutiendo si es minifundio, si es latifundio, si entonces es la tierra el factor de la riqueza en el campo. Yo creo que la tierra es un factor, uno de los factores importantes, pero no podemos volver eso la premisa del éxito o del fracaso del sector rural. Yo creo que ahí cometimos un error. Yo lo que creo es que hay que tratar de buscar consolidación productiva y eso permite mejorar las condiciones comerciales y las condiciones de inserción a las cadenas de valor alimenticias del país. Por ejemplo, hace 14 días estuve en Aquitania, Boyacá. Aquitania, muchos de ustedes saben, es productora de cebolla y es quizás el 60 o 70% de la producción nacional de cebolla. Lleno de pequeños productores, pero no se asocian. No se asocian y todos se quejan que tienen que traer el producto, vienen a Corabastos y les toca negociar el precio con el intermediario en una franja horaria de negociación y se quejan de eso. Entonces la pregunta que me debería hacerse es, a ver, primero, ¿por qué no se han asociado teniendo una concentración geográfica del 70% del mercado? Segundo, ¿habrán pensado en esa asociatividad vincularla también de pronto a tener algunos productos terminados que tengan mayor perduración que podrían servir, por ejemplo, para hacer pastas y que esas pastas de soja se puedan insertar en una cadena alimenticia nacional? Son cosas que son a priori casi que lógicas en el desarrollo rural de otros países que están en un mayor nivel de desarrollo. Pero esa no es una discusión de si el señor tiene una pequeña o tiene una gran extensión de tierra. Ese tema es cómo se asocia a esa producción. Si usted me pregunta a mí, yo diría, el modelo en el que yo sueño es un modelo de asociatividad. Es un feliz matrimonio entre la agroindustria y los pequeños productores. Yo, por ejemplo, me he encontrado, hay mucha satanización, por ejemplo, frente al sector azucarero o el sector palmicultor, inclusive, ¿no? Mucha satanización. Y lo que uno empieza a ver es que, por ejemplo, muchas de las compañías que están invirtiendo no son ya dueños de la tierra, la están arrendando. Y eso demuestra que ya la discusión sobre la propiedad de la tierra ya de pronto empieza a perder relevancia porque lo que importa es quién tiene la capacidad productiva, la capacidad de llevar la tecnología, de mejorar la escala, de asociarla, de permitirla, de comercializarla. ¿Perdón? Pues hay personas que lo saben hacer y lo saben hacer mejor. Y de pronto hay otros que quieren aprender también en la cadena. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que plantear.
Pero que en pleno siglo XXI nosotros estemos hoy en Colombia dando una discusión, satanizando las extensiones de tierra como si se tratara simplemente de una delincuencia configurada por tener una extensión de tierra, me parece absurdo. Y por eso la importancia de proteger la tenencia de la buena fe, pero garantizar que el pequeño productor entre. Ahora, ¿qué le falta al pequeño productor? Porque esto decirlo suena muy fácil. El pequeño productor normalmente no accede al crédito. El pequeño productor no tiene ningún microseguro que lo proteja ante los riesgos de cosecha. El pequeño productor no tiene capacidad de comercialización. Está sujeto a quien va y le compra en el lugar de producción y se tiene que sujetar a unas variaciones muy grandes de precio. Entonces, para ese pequeño productor hay que ofrecerle la consolidación y esa consolidación con estas herramientas. Yo creo que nosotros no podemos dejar que el campo colombiano se convierta en el caldo de cultivo de un discurso de extrema izquierda ideologizado únicamente para exacerbar la protesta social desde el campo y generar una lucha de clases sobre la base de un populismo realista. Lo que nosotros debemos mostrar es un modelo de desarrollo rural con equidad y donde todos ganen y se mejoren las condiciones de vida para el pequeño productor y para quien hace el desarrollo agroindustrial. Y por eso me la voy a jugar también a fondo por una política de bienes públicos en materia rural y que esos bienes públicos vayan asociados también con la vocación productiva de las regiones. Y le quiero contar un tema que está incluido en el plan de gobierno nuestro. La doble titulación. En las zonas rurales la extensión escolar empieza a incrementar mucho de octavo grado. Disparado. Si uno no, que al final del ciclo de bachillerato, usted ve al bachiller en una mano el título de bachiller académico y en la otra el título de técnico, asociándolo con la vocación productiva de esa región, uno empieza a generar arraigo y a que haya de pronto la vocación de innovar productivamente para participar en esa cadena entre el pequeño productor y el gran desarrollo industrial. Pues para mí no hay dilema, pero yo sí les digo que la discusión y la batalla de carácter político la tenemos que dar demostrando que el sector agropecuario, si se dan las condiciones de inversión, puede hacer la más grande revolución social en las zonas rurales que es la generación de empleo. Muchísimas gracias. Bueno, senador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo es tu nombre? Evelio Barreto. Bueno, estoy vinculado al sector agropecuario del país. Cuéntanos un poquito qué sector. Soy director ejecutivo de una asociación ganadera. Dentro de los puntos y de los 5 puntos, digamos, que usted tiene como visión de país, me llama mucho la atención el tema de la ilegalidad, ¿no? Quisiera hacerle una pregunta concreta. ¿Qué propuestas o cómo usted combatiría el tema de la corrupción? Que si bien de cada uno de los que estamos presentes acá, yo pienso que es un mal que nos está arrasando. Vean, doctor, te lo voy a decir de pronto de manera muy puntual. Yo estaba diciendo esto en algunas conferencias. Un político argentino una vez le preguntaron: ¿usted cómo cree que se podría erradicar la corrupción? Y entonces él contestó un poco con ironía y dijo: es que erradicar la corrupción es como erradicar la infidelidad. Entonces empezaron a reír los que estaban escuchando y él les dijo: hay que enfrentar las tentaciones. Entonces cuando uno empieza por ahí, me acuerdo mucho de un experto en materia de lucha contra la corrupción que tenía el Banco Mundial, que se llama Robert Kirchner, que dice: corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Mientras usted tenga muchos monopolios de información donde unos pocos la controlan, hay riesgos de corrupción. Mientras usted tenga mucha discrecionalidad en la toma de decisiones concentrada en unos pocos, hay muchos riesgos de corrupción que solamente se pueden enfrentar o desmontándolos o incrementando de manera sustancial los niveles de transparencia. Pero hay uno que yo agregaría: la burocratización es otro riesgo de corrupción. Entonces la corrupción es grande, hay de gran tamaño, y hay la corrupción cotidiana. Entonces empecemos por cosas muy elementales. Cuando llega el señor del programa de vacunación del INE, y alguien dice: compita, no me vacune estas vacas porque yo no quiero que me hagan el inventario y después se me lo crucen con la DIAN y me toque pagar más impuestos. Pues eso es, así sea pequeñita, por excesos de regulación, por muchas cosas, por la asfixia tributaria y todo, se convierte en un riesgo de corrupción. Todos aquí lo saben. Lo que pasa con lo que hoy vemos del bloque de Artosa. Usted parquea en la frontera, vacas venezolanas a 600.000, vendidas en Colombia a 4 millones.
es un riesgo, y es un riesgo ¿por qué? Porque esas vacas no entran camufladas de cualquier otra cosa. Entran en camiones y hay un camión que por algún lado lo dejan pasar. Y esos márgenes de intermediación permiten que alguien esté siendo comprado para que entre callado la boca. Entonces ahí vemos discrecionalidad, ahí vemos un monopolio de información y eso tenemos que desmontarlo. Entonces mi compromiso es decir, primero, ¿dónde están los grandes riesgos de corrupción en el Estado? Arranco por decir que contratación directa. Esa es la vagabundería más grande que tenemos, está siendo abusada de manera permanente y hay que llevar la contratación directa a su mínima expresión, únicamente para las cosas que sean de urgencia manifiesta y que tengan unos requisitos muy puntuales. Segundo, los únicos contratistas. Esa es otra pachanga que hay hoy en Colombia que es terrible porque es la colusión de empresas. Entonces, las empresas entran en colusión y lo que hacen es que se empiezan a repartir los contratos y se van turnando de municipio en municipio. Entonces dicen, usted se gana la vía aquí en Venta Quemada, yo me la gano en Santa Rosa de Viterbo, usted se la gana en Tibasos y así se van rotando esa contratación hasta el punto que tenemos que el 80% de los recursos de las regalías de contratación se van para el 12% de los contratistas. Tercero, los convenios interadministrativos. Entonces, los congresistas son expertos en ir al municipio y decir, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a traer a usted el programa del ICA para tal cosa, pero yo le pongo el contratista, ¿no, alcalde? Entonces se genera una canonjía nefasta. Lo otro, los que pagan por pecar. Y yo lo he dicho, empresa que corrompe un funcionario, la empresa y los dueños no pueden jamás volver a contratar con el Estado. Que los presupuestos del país no tengan esas cosas que llaman partidas por regionalizar, que se convierten en el incentivo perverso para que los ministerios, y especialmente Hacienda, mantengan una chequera para cambiar votos por recursos. Eso también hace mucho daño al país. Uno que les toca a ustedes, los planes de ordenamiento territorial. Entonces llegan unos contratistas, le dan plata al alcalde y a los concejales y después le dicen, compadre, hágame un favor, ese predio ya no me lo dejen como predio rural, póngamelo como predio urbano o residencial y yo hago la construcción y tranquilo que aquí repartimos la torta para todo el mundo. Entonces ahí le estoy diciendo 6 o 7 medidas puntuales, pero viene una que a mí me parece fundamental, que es un compromiso que yo tengo. Yo quiero en el próximo gobierno, en los primeros 100 días, haber hecho ya un arqueo completo de todos los trámites del sector privado ante el Estado y hacer un programa de racionalización de qué es lo que verdaderamente se necesita, lo que vale la pena y qué es lo que tenemos que sacar a un lado y cómo consolidamos esto en una ventanilla única de comercio y emprendimiento. Ustedes, los que están en el sector ganadero, saben qué le pasa a los carniceros en algunos pueblos que no tienen el delegado y les toca irse a sacar una directiva para poder hacer un sacrificio. Que le toca gastarse la plata del traslado, que les vale X plata, tienen que esperar un día que es laboral para poder tener una guía y por esa guía hacer el sacrificio y después ir a vender. Ahí vienen unos riesgos de corrupción también tremendos por la inoperancia, por no tener mecanismos más expeditos para los trámites y o el señor deja de pedir la guía y se vuelve un informal y empieza a tener los riesgos de salud pública o por otro lado se tiene que ir al monopolio de información donde el señor que emite la guía le dice se la deja primero pero me tiene que meter plata en el bolsillo. Entonces ahí de hecho medidas concretas, pero yo creo que la más importante es que el ejemplo venga desde la cabeza del Estado. Y ese compromiso de lucha contra la corrupción está en nuestro plan de gobierno, está en nuestro concepto de legalidad y queremos dar a la lucha contra la corrupción en el gobierno de Iván Duque el mismo protagonismo que tuvo la seguridad democrática en el gobierno de la República. Muchas gracias. El señor Marta, que está en el centro de café. Después de la palabra al señor de Verde, voy a dar unas preguntas que vienen por las redes sociales y vamos allá atrás. Muchas gracias, senador Duque. Como siempre es un placer escucharlo, ver la profundidad de sus planteamientos y lo estudioso que es de todos ustedes. Muy complacido de poder estar aquí con usted. Eduardo José González, el Mono González, ganadero y cultivador de palma en Llanos Orientales. Dos temas quería preguntar. Primero, el tema de las vías. El tema de las vías en el Bichán, en el Casanare, es
el misma historia de toda la vida y de todos los tiempos. La misma carretera firmada 2 veces al año o 1 vez al año, que hace miles de millones de inversiones, pero pasa el invierno y vuelve a quedar en pésimo estado, y eso atrasa mucho el campo en todos los aspectos. El segundo tema al cual quería hacerle referencia es al tema de los créditos. Ya no hay créditos de fomento. Nos toca a nosotros los medianos empresarios, porque es un sándwich muy complicado. No estamos en los subsidios del pequeño empresario ni en las tranquilidades de los grandes empresarios, que son los dueños de los bancos y los dueños de todos los temas. Entonces, los que estamos ahí en la mitad, nos toca que recibir créditos al DPF más 10 y se acabó el crédito de fomento. Y fuera de eso, los raseros con los que los bancos viven, los tiempos y los costos son obsoletos. Dicen que una hectárea de palma vale 12,5 millones de pesos sembrarla durante los 3 años de improductividad, vale 17. Si comerse un bombón del peso que a uno le da. Y fuera de eso, de los 12,5 millones le entregan el 80% y nosotros tenemos que poner el 20%. Entonces es imposible. Y viene uno al año y medio para volver a obtener otro crédito y se tiene un problema gravísimo. Senador Duque, las garantías. Porque ya no hay garantías, porque ya tienen una hipotecada la finca, entonces queda en la mitad de todo. Esos 2 temas, muchísimas gracias. Doctor Eduardo, vea, usted me acaba de picar la ley, pero va a ser muy práctico en la primera respuesta. Yo que veo en la forma como Colombia se ha planeado y los retos que vienen en los próximos años. Casi todos los corredores viales nuestros para la competitividad han sido pensados hacia el norte. Hacia el norte. Pensando, claro, en el mercado norteamericano, pensando en la salida por el Atlántico. Y obviamente Colombia ha tenido en los últimos años una bonanza minero-energética porque el norte hasta hace muy poco era el gran demandante de esos productos. El norte va a dejar de ser cada vez más demandante de esos productos. Estados Unidos va a ir demandando cada vez menos carbón. Estados Unidos va a demandar cada vez menos petróleo de estos países. Y entonces uno dice, ¿hacia dónde hay que mirar en esos rubros tradicionales? Hacia el Pacífico. Pero además, en la cadena de valor agroalimentaria, agroindustrial, también gran parte de la demanda creciente del mundo está en el Pacífico. Uno lo ve en Brasil, en Uruguay, en propia Argentina. Esa es la salida. Y si nosotros tenemos una oportunidad privilegiada en la altillanura, mi pregunta es, ¿qué estamos pensando a largo plazo para conectar la altillanura con esa salida del Pacífico? Yo tengo una obsesión con una obra. Es costosa, yo lo sé. Pero hay que apostarle en el mediano plazo a esa obra, que es la carretera Puerto Carreño-Buenaventura. Ese corredor toca 12 departamentos que puede permitir una asociación rápida de la producción pensando en ese corredor. Y ese es el gran corredor por excelencia que también va a necesitar la altillanura y la Orinoquía para poder salir por una ventana pensando hacia el mercado del Pacífico. Eso lo incluyo yo. Por supuesto le voy a tocar el tema que usted también plantea. No es que los empresarios del sector agrícola no hayan pagado impuestos, los han pagado. No es que esas regiones no hayan recibido regalías, las han recibido. La pregunta es, ¿por qué nunca hicieron las obras cuando las tenían que hacer? Se robaban, se desaparecían, el desgreño administrativo y los riesgos de corrupción eran latentes. ¿Qué creo yo que hay que poder promover en regiones como la que usted menciona? ¿Por qué no establecer programas donde haya pago de impuestos con obras? Donde los productores se asocien en mecanismos transparentes de cooperación y digan, eso que nosotros debemos pagar de predial lo vamos a hacer para fortalecer la red secundaria de esa región, pensando en la competitividad, y le cumplen a la comunidad y las obras se ven, para que se den cuenta que los recursos se pueden destinar para esos corredores productivos y de conexión para sacar la producción hacia otros lugares del país. Yo creo que eso hay que plantear. Eso no quiere decir que dejemos de hacer obras secundarias. Usted lo conoce muy bien porque usted viene del sector. Pero yo también creo que hay que permitir que en algunos lugares los productores también puedan pagar con obras.
Sobre todo cuando han pagado muchísima plata y lo único que ven es que se ha desaparecido el empleo. Entonces, esa se la contesto ahí. Recuérdame la segunda. Bueno, crédito de fomento. ¿Qué es? Yo trabajé 18 años, 18 años no, 13 años en banca de desarrollo. Y me tocaron muchos programas de desarrollo rural. Cuando usted me dice qué quiere decir crédito de fomento en el sector agrícola, a eso puede haber mucha teoría, mucho recuerdo, eso se traduce en dos elementos: largo plazo y mejores tasas. Eso es crédito de fomento. Que usted va socio con productividad, perfecto, entonces le pone un ingrediente adicional, eso es listo. Pero por lo menos en esas dos cosas se necesita. Uno no puede pretender que el país haga un gran desarrollo de la palma y entonces el que va a invertir tiene que tener los recursos parqueados por 3 años mientras da la cosecha y tiene que pagar renta presuntiva sobre la inversión de capital que hizo. Eso es un absurdo. Es que por eso la renta presuntiva está mal llamada a desaparecer en los sistemas tributarios. Porque lo que hago es castigar la inversión. Es un castigo explícito de la inversión. No, señor. Usted puede venir porque es un cultivo de ciclo largo y entonces, ¿sabe qué? Yo le voy a dar a usted una exención. Es lo que yo he planteado acá. Demos exenciones por un tiempo prudencial para esas inversiones en cultivos de ciclo largo a cambio de una cosa: generación de empleo. Para que no, claro, porque eso es lo que uno espera. Y esa es la forma como uno le arrebata el discurso al populismo en el campo. Porque si uno ve que el desarrollo agroindustrial se traduce en que se van a generar empleos, esa generación de empleo acaba con el populismo, porque no hay, por lo menos para mí, mejor programa social que el empleo formal. Y yo creo que hay que conectar eso: el crédito, el acompañamiento, la transferencia técnica, la asociatividad, la comercialización, pero permitirle ahí que la retribución de la inversión sea la generación de empleo permanente. Muchas gracias, doctor Eduardo. Vamos en orden. El señor de Caseta Verde, después el señor que está atrás, pues son las preguntas de la red y después Muchas gracias. Doctor Iván. Buenas tardes, mi nombre es Darío Álvarez, del departamento de Boyacá, de la zona minifundista, donde la agricultura debe ser mucho más social. Repíteme, ¿qué parte de Boyacá? De Guateco, Boyacá. Muy bien. Todas las reflexiones que me ha hecho aquí son ciertas y no son nuevas. Sabemos que tenemos problemas de costos, de equidad, de seguridad, de politiquería, de corrupción, de acceso al crédito, pero quizás el problema más grande que tenemos es la falta de compromiso de los gobiernos para apoyar el sector agropecuario. Entonces, mi pregunta es la siguiente: conociendo los problemas, ¿cómo articularía usted una política de Estado para propiciar el desarrollo integral rural? Repíteme tu nombre. Darío Álvarez. A ver, yo no parto de pronto de la sobrediagnosticación. Yo creo que, claro, los problemas ya sabemos que están. ¿Qué es lo que le ha pasado al sector? Para empezar, el presupuesto del sector nunca ha sido bien dimensionado. Y yo creo que la llegada suya de la SAC también tiene que propiciar ese debate. ¿Por qué? En el gobierno, por ejemplo, el presidente Uribe hizo una labor titánica para llevar el presupuesto del sector por ahí de 200.000 millones de pesos a 1 billón. Y eso era, pero mejor dicho, un esfuerzo brutal. En este gobierno se llevó a 4 billones y llegamos a 4 billones porque hubo una cosa que se llama el paro agrario, que decían que no existía, y por cuenta del paro agrario, bueno, entonces el presupuesto son 4 billones. Ahora lo volvieron a hacer con eso, lo dejaron, va en 3.2, le bajaron 800.000 de un plumazo. Es decir, como si el paro ya dejó de existir, entonces venga ahí. Esta forma de articular el presupuesto del sector, a mi modo de ver, es desastrosa, porque si no sabemos cuánto debe ser el presupuesto del sector, así sea el ideal, el óptimo, pues estamos cometiendo graves errores y generando frustraciones. Que lo amarran con la misión rural. La misión rural dijo: el presupuesto que debe tener el desarrollo rural integral son 13 millones de pesos al año en los próximos 10 años. Eso quiere decir que estamos colgados bastantico. ¿Podemos darnos el lujo de llevar el presupuesto a 13 millones de pesos al año? La respuesta es no. ¿Podemos tratar de llevarlo por lo menos de manera sostenible a 4? Ojalá.
pero tenemos que hacer la segunda reflexión y es: ¿las instituciones del sector están preparados para la administración exitosa de esos presupuestos? Yo le diría no. ¿Por qué? Porque está muy politizado, porque no se ha hecho una profesionalización y una permanencia del personal técnico trabajando en el sector, y porque además en la ejecución ya detallada en los municipios donde se tienen que hacer las intervenciones tampoco hay un servicio civil y una capacidad de ejecución efectiva. ¿Qué se ha hecho mal? Que siempre hay un temor, como es la satelización, es el temor a trabajar con los productores. No, es que no, más bien creemos acá un comité, una cosa, el comité. Y resulta que las mejores estructuras que se han creado en Colombia, claro, necesitan supervisión para que no haya abusos, están asociadas con las organizaciones del sector. La investigación que se ha hecho en el sector rural importante, ¿quién la ha hecho? Los CENIS. Pero la ha hecho el gobierno, la ha hecho los CENIS trabajando con los gremios, con los productores. Entonces yo creo que hay que pensar en dimensionar un buen presupuesto de manera sostenible, una buena capacidad de ejecución y el fortalecimiento de quién es el socio por definición con el que vamos a trabajar en esa región del país. Eso en la parte del cómo. Y en la parte del qué, yo creo que en los próximos años, para dar credibilidad a una política integral, nosotros necesitamos dar un mejoramiento, un salto grande en materia de bienes públicos. Una de las banderas del programa de gobierno nuestro es mejorar 600.000 viviendas en los próximos 4 años. Las 100.000 viviendas gratis costaron 4 billones de pesos. 4 y medio, eso era más o menos a 45 millones de pesos las ciudades. Si nosotros pensamos en un plan de mejoramiento integral de vivienda y de barrios y le damos por lo menos entre un 20 y un 30% de esas 600.000 a las viviendas rurales, ¿qué podemos hacer nosotros? Que con una inversión entre 5 millones de pesos o 6 millones de pesos podemos mejorar techos, pisos, sanitarios, cocinas e inclusive llevar, por ejemplo, coberturas zonas no interconectadas con micropaneles solares, por ejemplo, mejorar algunos acueductos rurales, mejorar, por ejemplo, algunas capacidades de microdistritos de riego, y así empezamos a cambiar el rostro del sector rural. Pero si no mejoramos en esa primera parte de los bienes públicos, va a ser muy difícil la integralidad. Y lo otro, que no me canso de decirlo y se lo dejo con ese segundo punto, hay que traer masivamente la inversión al campo. Y eso necesita las condiciones tributarias, las condiciones de desburocratización y facilidad de regulación, y tener una mayor facilidad de uso de la tecnología en beneficio de los pequeños productores. Por ahí empezaría yo esa primera etapa que nos toca consolidar en los próximos 4 años. Muchísimas gracias. Buenas tardes, senador. Mi nombre es Mauricio Herrera, soy del sector agricultor. ¿El sector qué, perdón? Agricultor también de los Llanos Orientales. Bueno, quería reiterarle los créditos. ¿En dónde tiene ese cultivo? Estamos en el Piedemonte Llanero, por Cumaral y por los Mangos. ¿Y qué extensión tiene? Nuestra familia tiene alrededor de 5.000 hectáreas. Bueno, es muy importante reiterarle los créditos porque ya sabemos que Brasil es un país muy competitivo y tiene... Un paréntesis, ¿haces procesamiento o no? Nuestra familia está integrada en toda la cadena, hacemos desde investigación, procesamiento y biodiesel. Okay. Nos preocupa mucho los créditos a largo plazo, sobre todo en países como Brasil, están alrededor de 15 y 17 años, con periodos de gracia de 8 o 6 años. Esa es mi declaración para los créditos y me hace muy importante que tengamos un modelo parecido. No sé qué disposición está la banca privada, porque la banca privada está apretando mucho. Otra, y a raíz de lo que usted dice del plan de crecimiento en arriendo, pues es muy difícil porque los bancos nunca van a financiar un plan de arriendos que es una buena forma de crecer sin la propiedad de la tierra. Y otra preocupación que tenemos nosotros es la política de distritos de riegos y el manejo de las corporaciones ambientales. Eso es, gracias. Bueno, ahí tocaste, yo creo que varias repíteme el nombre tuyo. Mauricio Herrera. Mauricio, ahí tocaste varios aspectos. ¿Qué veo yo? Primero, empezar a hablar de algunos temas del sector. Yo creo que el sector agricultor es muy importante para el desarrollo rural de Colombia. Me parece que tiene una gran posibilidad de integrarse en cadenas de valor de distinta naturaleza. Me parece que
tratar de ver cómo la mezcla, pensando también en las consideraciones ambientales, obviamente sin distorsionar los costos, pueda llevar al 12%, permite también reconocer una realidad, y es que hay una sobreoferta también del uso del producto derivado para uso alimentario, lo cual permitiría inclusive ampliar mucho más la diversificación de usos del sector. Entonces, por ejemplo, yo creo que llevar esa mezcla al 12, a mí me parece que ayudaría muchísimo, y me parece que también habría que dar de pronto algunos incentivos más de investigación para buscar usos complementarios adicionales a los que hoy hay, admitiendo que lo que hoy hay es bastante bueno. Yo creo que el sector ha investigado y ha encontrado soluciones importantes. Comparto el tema del crédito. Nosotros deberíamos pensar en créditos para la producción de mayor plazo, inclusive en tasas mucho más competitivas. Y también hay que pensar en lo que hemos planteado acá. Durante el periodo 2004-2010 se creó la exención para cultivos de tardío rendimiento, que era un incentivo de 10 años. Ese incentivo sirvió mucho, y yo he dicho públicamente que tengo todo el deseo de restablecerlo para mejorar esa expansión de la frontera en el sector, pero al mismo tiempo vinculado con la posibilidad de hacer transformación en lugar de producción y pensarlo en ese propósito, el que entra en la cadena alimenticia y el que puede entrar también en la cadena de energéticos. Eso, por lo menos, lo veo así con claridad. Ese es el primer punto. Tú tocaste 3, ¿no? Sí. Si quieres, vamos, segundo punto que planteaste fue... que relacionado con el crecimiento del método arrendando, okay. La financiación es muy larga. ¿Ahí qué pasa? Yo creo que ahí hay que tratar de generar mucha más, como decía yo, información por parte del sector bancario. Yo creo que la banca no ha entendido muy bien todos los modelos de negocio del país, porque la banca nuestra sigue siendo muy conservadora, quizás con razón, pero sigue siendo muy conservadora, y entonces por lo general cuando busca el crédito siempre está pensando en la garantía real. Entonces, cuando usted está arrendando para producir, dice, ¿cuál es la garantía real? Pues la garantía real pues, tiene que ser es mi inversión, la maquinaria que estoy leyendo, el mecanismo. Yo creo que habría que pensar si de pronto hay contratos ya asociados con la producción o con la cosecha, que se pudiera utilizar el vehículo de garantías a través de facturas o de contratos. La banca ha sido muy conservadora en eso, pero yo creo que hay que empezar a innovar en eso. Yo de verdad creo que si estás haciendo una producción y esa producción ya la tienes asociada con una venta que puede ser para propósito alimenticio, para propósito de energía, ese contrato debería ser la base para poder hacer un crédito en esa inversión en el plazo que se necesita para el ciclo productivo. Eso no es fácil y eso necesita que la banca comercial cambie el chip, pero mientras no cambie el chip, yo creo que nosotros también podemos buscar hacer algunos programas piloto para generar confianza a través del Banco de Agua. Eso me parece que sería responsable de hacerlo. De hecho, hay muchos países que han empezado a jugar en esas condiciones. Lo otro, si hay arrendamiento, ese arrendamiento también debería permitirle al arrendatario que no se quede solamente con la actitud rentista de haber entregado la tierra y recibir la plata. Hay que ver cómo ese arrendatario también puede utilizar ese contrato que genera para seguir invirtiendo en el sector. Y yo creo que eso, a veces no pensamos en eso, porque hay personas que tienen simplemente la actitud de tener la tierra arrendada y recibir su pago, pero hay que tratar de seguir motivando la inversión en el sector. Eso no lo dejaría yo por fuera. Y el tercer punto que planteaste era el distrito de riesgo, las corporaciones ambientales. Bueno, ahí son dos, porque cada uno es un mundo aparte. Yo estuve hace poquito en un municipio, y por favor no se van a reír con lo que voy a contar. Hay un municipio, hay un corregimiento que se llama La Doctrina, que queda en Córdoba, y está entre la interconexión de Lorica y San Fernando del Viento. Ahí hay un monumento a la clase política, que es un puente en forma de media luna, que tiene un solo carril. No, es verdad, un solo carril. Yo creo que el otro carril se lo robó a alguien. Entonces, hay un solo carril y, Carlos, déjeme, para yo poder hablar, hay un solo carril y existe a la entrada del puente un letrero que dice semáforo humano. En la parte alta del puente es un señor con una bandera
roja para que paren mientras pasan del otro lado y verde para el otro lado. ¿Por qué empiezo contando esa anécdota? Porque ese municipio, ese corregimiento de la Doctrina, es uno de los pocos municipios que tiene el gran privilegio del distrito de Riesgo. Entonces, cuando usted ve lo que se ha hecho en la Doctrina, que se ha hecho para, usted ve que ha entrado arroz, usted se da cuenta lo que un distrito de riesgo puede hacer por un sector productivo y lo mal que puede terminar haciendo el uso de los beneficios de esa región cuando cae la plata en la plaza pública. Yo creo que Colombia debería estar apostándole a un programa de micro y de grandes distritos de riesgo en unidades productivas territoriales. Yo creo que, por ejemplo, hay una deuda muy grande, yo no sé quién sobre el Tolima. La deuda frente al terminal del Triángulo del Tolima es muy importante, son muchos miles de hectáreas que se podrían beneficiar. Y un buen distrito de riesgo puede cambiar productivamente la región. Entonces yo creo que ahí hay que hacer inversiones estructurales. Y las corporaciones autónomas regionales en muchos casos se han terminado convertidas en unas cuevas de algodón. Eso por la presión de corrupción, por la politización de sus juntas y por el uso discrecional de la política ambiental en función de los intereses de muchos de los políticos que inciden en las juntas, se ha perdido la formulación adecuada de una política ambiental y de desarrollo territorial. Yo puse en la agenda ambiental, a mí mucha gente dice, ay, no, pero no sea tan idealista. Es que si nosotros no somos idealistas en la despolitización de este país, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir conviviendo con la podredumbre hasta que siga generando más cáncer? Hay que tratar de despolitizar estructuralmente las juntas de las comisiones autónomas regionales y hay que empezar a generar mucho más obligación de esas propias corporaciones, no solamente en la protección de las cuencas y de los acuíferos, sino también en el uso adecuado del agua en función de la capacidad productiva que tiene. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Rivera Jaramillo. ¿De dónde eres, Andrés? Yo vengo del Caquetá. Yo soy el coordinador del Congreso Juvenil Ganadero y Agropecuario del Caquetá. Hicimos el congreso el 27 de mayo, ahorita pasado. ¿Tú fuiste un día al congreso, creo? No, nosotros nos conocimos. Yo fui a visitarlo a su Sí, señor, no me contaste. No pude ir el año pasado porque sí, queríamos que usted hubiera ido al congreso el 26 de mayo. No lo pudimos hacer. El alcalde de Florencia no nos ayudó para hacer el contacto. Pero bueno, lo importante es que el congreso se hizo, el Congreso Juvenil Ganadero Agropecuario. Nunca se había hecho de Caquetá un Congreso Juvenil Agropecuario y Ganadero donde se abordara todo el problema del crédito. Yo tengo dos preguntas, una para el señor director de la SAT y otra para usted, querido senador. Primero pues para el señor director de la SAT. El Congreso Juvenil Ganadero y Agropecuario aprobó un plan estratégico de financiación para las nuevas generaciones juveniles agroganaderas del Caquetá, que hemos creado la Caja Financiera Juvenil Agrocafé Ganadera del Caquetá, el sur del país, porque los muchachos del Huila, los caficultores, se vincularon al proyecto. Los municipios de San Blanco, Corapa, Palestina, Algeciras, Tarqui, La Plata, etc. Y el sistema que hemos creado en el Caquetá el 26 de mayo para reinventar la política de crédito para las nuevas generaciones juveniles. Yo creo, también senador, que se tome nota en la pregunta que voy a hacer, es que si no reinventamos la política de crédito, si no hacemos una revolución de crédito para las nuevas generaciones, con estos viejos formatos que tenemos, el país no va a funcionar. Porque lo que nosotros hicimos en el Caquetá fue proponer un sistema que va a funcionar así. Primero, la caja a un joven que necesita una moto o un carro o una finca, la caja se la compra y a 35 años el joven le devuelve a la Caja Financiera Juvenil Agrocafé Ganadera el capital que invirtió. Si es una moto, pues obviamente pues, se va a demorar muy poco, 5 años quizás en pagar la moto, ¿cierto? Si es un carro para transportar ganado o productos, igual puede demorarse 15 años, pero el método funciona a 35 años. Las tres fuentes de financiación de la caja o capital que se va a funcionar van a ser primero los productores. O sea, yo soy ganadero, ¿cierto? Mi profesión en Colombia es la ganadería. Entonces yo le vendo la leche al estribo. La caja se financia, la primera fuente de financiación, y en estos senadores yo quiero que usted tenga, por favor,
quiero que me entienda bien, a ver si usted se identificaría con este proyecto que vamos a poner en marcha en el sur del país, que ya se aprobó. Entonces, nosotros los lecheros o los ganaderos vamos a aportar 1 litro de leche diario, cada productor 1 litro de leche diario, para financiar la caja. Eso se llama un sistema de ahorro constante. Entonces, los 30 días del mes yo aporto 1 litro de leche. Y todos los productores del Caquetá hemos firmado con el doctor Rafael Torrijos Rivera, que es el director del Comité Ganadero del Caquetá, el acuerdo. Los gremios, Nestlé acompañó el proceso en el Caquetá. Nestlé aporta 1 peso con 50 centavos al sistema. Y ahora nos toca negociar con el gobierno, pero como este gobierno ya se va a acabar y no sabemos quién va a ser el próximo presidente, entonces yo le pregunto al senador, pensando que de pronto el senador sea el presidente, si fuera el presidente, apoyaría el sistema. Entonces, los 3 mecanismos de financiación de la caja son, primero, el productor, que es la primera fuente de financiación de la caja. Segundo, quienes nos compran a los productores, sea del sector ganadero o del sector, digamos, en el Caquetá se va a producir caucho también con la de San Vicente. Y quienes venden otros productos como la pesca, en el caso de Milán, que va a producir bastante el tema de la pesca. Entonces, todos aportamos 1.000 pesos diarios para la caja. Todos aportamos 1.000 pesos diarios. Esa es la primera fuente con que la caja se va a financiar. La segunda, quienes nos compran los productores van a financiar 1 peso con 50 centavos. O sea, si yo como lechero vendo a Nestlé, Nestlé me está dando a mí 1 peso. Yo te pediría que actualices las preguntas porque tengo por lo menos 10 preguntas ya que tengo que hacer. Ok, entonces, en conclusión, nosotros queremos que los 16 delegados del departamento del Caquetá quieren venir y reunirse con usted, señor director de la SAT, y los muchachos del sur del Huila, serían unos 36 jóvenes por municipio vendría uno, porque queremos realizar precisamente el Congreso Juvenil Nacional Agroganadero del país y plantear este proyecto de cómo vamos a revolucionar el sistema de crédito para la juventud agrocafeganadera del país. Entonces la pregunta es, ¿podría usted, señor director de la SAT, atender la delegación del sur del país? Bien, entonces lo planteamos. ¿Y a usted, senador? Pero entonces lo podemos públicamente dejar como un compromiso. Bien. Y a usted, senador, la pregunta es, como sabemos que usted tiene un gran liderazgo en el tema del manejo bancario, de crédito y financiero del país, ¿apoyaría usted una propuesta que revolucione todo el sistema de crédito en Colombia para el acceso a la riqueza de las nuevas generaciones juveniles, aunque esta propuesta vaya un poco en contra del viejo anacrónico sistema que hay en el país? ¿O usted considera que el actual sistema es el que debe simplemente seguirnos rigiendo? Muchas gracias. Mi respuesta es, yo creo que hay que innovar el sistema crediticio, claro que hay que pensar en plazos, hay que pensar en tasas, y hay algo que yo no mencioné en la otra pregunta. Yo creo que hay que tratar de buscar que el crédito agropecuario también vaya acompañando el compromiso de productividad. Que usted pueda dar el plazo, pueda dar la tasa que ayuda, pero siempre para mantener vivo el compromiso de la productividad. Yo creo que eso es algo que le ayuda al sistema y que hay que ver, por ejemplo, para ese joven campesino que de pronto quiere arrancar ya una aventura productiva, que lo va a hacer con más personas. Hay que ver cómo se puede empezar, por ejemplo, modalidades de crédito grupal, de crédito comunitario, que se han visto en otros países donde hay pequeñas estructuras que no tienen la capacidad de un gran crédito, de pronto se pueden hacer bajo esquemas muy parecidos a los que han funcionado exitosamente en el plano microfinanciero, por lo menos para esas primeras etapas productivas. Un sistema transparente de riesgos y un sistema donde lo que sea subsidiado vaya asociado con una ganancia colectiva, y esa puede ser la productividad y esa puede ser la generación de una cadena de valor. Muchas gracias. Bueno, candidato Iván Duque, yo tengo varias preguntas que han venido saliendo en las redes sociales y voy a tratar de dividirlas en bloques. Vamos a ver. Lo primero, el tema de la paz. Es algo que ha venido subiendo y yo estoy seguro que muchos de los que están acá tienen inquietudes sobre ese tema. Y yo las trataría de formular de la siguiente manera. Mucho se ha dicho sobre si los acuerdos hay que dejarlos como están,
sobre si los acuerdos hay que volverlos prisas, hay que cambiarlo todo o algunas cosas, y esa sería la primera pregunta nuestra. ¿A usted qué le parece que los acuerdos se deben cambiar o si los cambiaría todos? Yo he dicho públicamente ni trizas ni risas. Es decir, ni trizas destruir todo, pero tampoco dejar que los que se quieren burlar del Estado de Derecho lo hagan de manera placentera, abierta, porque eso lo tenemos que rechazar los colombianos. ¿Por dónde empiezo, amor? Si uno mira integralmente los acuerdos, y eso saquémoslo de la caricatura, lo que mucha gente llama la polarización, o Uribe versus Santos, yo creo que hay que pensar en el bien, en la legalidad y en el imperio de la ley. Esos acuerdos como están, le están dando un premio muy grande a la comunidad. Pero para empezar, cuando aquí se deja entrever que el narcotráfico puede ser un delito amnistiable si es que se perpetra en función de la rebelión, pues es un incentivo perverso a que haya más grupos armados utilizando el narcotráfico como combustible. Yo he dicho, Iván Duque como presidente de los Estados Unidos, el 7 de agosto de 2018, presenta un proyecto de acto legislativo que deja explícito que en Colombia el narcotráfico no es un delito amnistiable. ¿A que eso no va a tener efectos retroactivos? Puede que no. Pero sí dejar claro de una vez por todas en el país que no vamos a ser permisivos con que el narcotráfico se convierta en un combustible de lo que no. Segundo, esos acuerdos dicen que la sustitución y la erradicación es voluntaria. Entonces miren el juego pernicioso como es. Entonces yo siembro, me dan billete, reduzco, vuelvo a sembrar, me dan billete, vuelvo a sembrar, me dan billete, y eso no termina nunca. Entonces, no, la erradicación y la sustitución tiene que ser obligatoria. Hay un tema muy delicado, y a usted le tocó como viceministro de Defensa, pero además se lo debo reconocer hoy a usted y se lo reconozco acá con las personas que nos acompañan. Usted siempre estuvo en desacuerdo con que se dejara de utilizar la aspersión aérea. El país necesita restablecer la aspersión aérea en algunos lugares del territorio con firmeza, porque eso es un mecanismo integral con otras medidas que no podemos dejar de emplear. Y eso también implica hacer modificaciones sustanciales a esos acuerdos. También hablamos de la justicia especial para la paz, la famosa JEP. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con una justicia que permite o que puede hacer calificaciones jurídicas propias? Es decir, crear delitos, retrotraer el momento en el que se cometieron conductas, inclusive habiendo transcurrido la prescripción de algunos de esos delitos, o inclusive tratar de hacer interpretaciones para señalar a alguien como el posible causante de un delito. Vulnera los derechos del debido proceso. Y algo que me parece todavía más grave: muchas de las personas que votaron sí, y en eso quiero ser muy claro, yo lo dije durante la campaña de plebiscito, los que voten sí no son mis enemigos, mis adversarios. Lo hicieron sobre la promesa que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad solamente serían elegibles políticamente después de haberse presentado a la JEP, haber cumplido las penas, así sean transicionales. Y miren el conejazo, ya los cabecillas se sienten estos derechos para aspirar al Congreso.
Entonces, yo creo que ahí es una de las cosas que no me gusta. Y tampoco me gusta esa tal comisión paritaria. Es decir, vamos a graduar a los enemigos del Estado y del Estado de Derecho y de la población colombiana que han lacerado la vida, honra y bien de manera consistente en la historia de criminalidad, teniendo un poder constituyente cuasi legislativo donde dice esto va, esto no va, y yo soy el que impongo un monitoreo, una censura a la actividad legislativa. No, señor. Yo me opuse radicalmente a eso y yo acepto que pueda haber una comisión de verificación para tratar de monitorear, para tratar de evaluar, para tratar de observar, pero no para condicionar a ningún poder independiente, porque eso sería someter la democracia colombiana y sus instituciones a la presión de un grupo armado que lo único que ha hecho es lacerar al pueblo colombiano. Entonces ahí le digo algunas de esas cosas, son modificaciones estructurales, las defendimos en el plebiscito y lo ganamos. Y el gobierno desconoció ese mandato. Pero aquí se trata de pensar en pro del país, y para pensar en pro del país, si no corregimos esto, le vamos a dar más incentivos a los grupos armados ilegales para que hagan eso. Bien, a la claridad de la audiencia, cuando se refiere a la comisión paritaria, es la CECIP, la Comisión de Seguimiento y Verificación de Implementación de los Acuerdos. A propósito, sobre eso me respondió todas las preguntas que iba a hacer de paz y el acuerdo, pero me faltó una. Muy bien, y es que el gobierno va a expedir una ley de tierras que va a llevar al Congreso de la República y que complementa el decreto ley de que la SAC tuvo que emplearse mucho con muchos de los gremios afiliados y de los no afiliados inclusive. ¿Usted le daría tierra a los guerrilleros rasos de las FARC siendo presidente y o a los cabecillas de los diferentes frentes del secretariado? ¿Sabe una cosa, Manuel? Hay una parte de la pregunta que quizás no le entiendo en su formulación. El problema no es regalar tierra. Es que yo creo que nosotros estamos entrando en una discusión donde creemos que la tierra es simplemente como la parte central de una transacción y decimos, bueno, entonces tomen todos los guerrilleros rasos una parcela. Mi pregunta es, ¿qué hace un guerrillero por una parcela? ¿Cuál que se la dé? Si usted quiere entregar 7.000 parcelas, pero entregó 7.000 parcelas, supongamos que el número que dice el gobierno es cierto. 7.000 parcelas, si no hay asociatividad, si no hay tecnología, si no hay riego, si no hay insumos, ¿qué pasa con ellos? En 10 años las tiene otro, menos, en 3 años las tiene otro. Que ese fue el problema, que le falló la reforma agraria de Carlos Lleras. Carlos Lleras tenía una gran visión y hizo la gran reforma minifundista en la historia de este país. Y todos se quedaron por el minifundio, pero como no tenían crédito, no tenían asociatividad, no tenían frontera, no tenían nada, a los 3 años le habían vendido la tierra con descuento a los mismos que se las habían quitado 3 años antes. Yo no me opongo, jamás creo en eso. Yo creo que hay que desmovilizar, reinsertar a esa población de la base guerrillera. Inclusive en el gobierno que se incluye 18.000, es decir, casi 3 veces los que se están desmovilizando ahora se desmovilizaron de manera individual y buscaban una resocialización, estaban de guerrilleros. Entonces, yo creo que esa política de Estado hay que mantenerla, la reinserción es buena de esa base y hay que tratar de darles apoyo y ayudarlos y entender que tienen una mano tendida para poder entrar a actividades productivas. Pero a mí me parece que eso no puede ser solamente regalando parcelas, yo creo que es vinculándolos a una asociación productiva. Eso se puede pensar, pero por ejemplo, los comandantes de frente. Tiene un comandante de frente, hoy está aspirando. Estamos hablando de un comandante de frente, es un narcotraficante en potencia, con poder de armamento, con recursos. ¿Usted cree que él se va a ir simplemente a una finca a ver si de pronto le da 3 años una cosecha de palma de 3 hectáreas? No lo va a hacer. Ese no es el problema. El problema es cómo a esa población que se va a desmovilizar se acompaña. Cómo en esos municipios de influencia, donde ellos están yendo, no llega nuevamente la criminalidad, porque ya hay coca, ya hay minería ilegal, y se están presentando cambios de brazaletes, y se están presentando lo que llaman la compra de frentes por parte de bandas criminales. Eso es lo que hay que prevenir, y la forma de prevenirlo es llevando inversión con bienes públicos como seguridad, como justicia, como acceso al agua, como acceso al riego y otras cosas. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero no creamos, yo creo que sería, y esa es la visión a veces un poco miope del gobierno, que cree que simplemente despachando con 2 hectáreas
usted le va a mejorar la condición de vida a un comandante de frente cuando él tiene una cultura de legalidad que no ha sido del todo desmontada. Y para los pequeños miembros de esa organización, usted lo que necesita es darle la certeza que pueden insertarse a una cadena productiva, que usted necesita acompañarlos y necesita estar dispuesto muchas veces a que se equivoquen, hasta que adquieran unas condiciones para que puedan progresar laboralmente. Muy bien. Quiero decir que nos quedan 20 minutos, faltan unas preguntas que enviaron por acá. Y yo quiero invitarlos, porque a las 4:30 va a haber un candidato presidencial acá totalmente distinto al senador Duque, y es el senador Robledo. Ojalá se puedan quedar. Menos mal hizo esa precisión. Lo que voy a igual es que no senador. Entonces voy a tener que cortar algunas preguntas, pero hay dos que son bien importantes para este sector. Si usted es elegido presidente de los colombianos, se va a enfrentar, en el caso de las relaciones diplomáticas de nuestro país, y si el régimen de Nicolás Maduro permanece en el tiempo, a un país como Venezuela, como está hoy, o inclusive peor. Y en el caso de los Estados Unidos de América, con una administración republicana, el presidente Donald Trump renegociando el tratado comercial con México, generando barreras a Canadá y seguramente con algunas intenciones de irritantes comerciales, como es el caso del etanol, en el caso que afecta al sector azucarero en nuestro país. ¿Cuál será la aproximación suya y el manejo de las relaciones con esos dos países? Y la otra pregunta, de la palabra al presidente Montero de Alazar, ¿cuál es el plan de vías terciarias del posible presidente de la República de Venezuela? Bueno, yo voy a empezar la primera parte de la siguiente manera. Yo creo en la diplomacia, la he practicado además. Tuve la posibilidad de, durante casi 9 años, ser representante de Colombia ante un organismo multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces entiendo la importancia de las relaciones constructivistas en materia internacional. Entendernos, fortalecer lazos comerciales, disuadir por la vía de la cooperación y por la vía del comercio las agresiones, que eso genera esa interdependencia en lugar de fracturas. Eso lo entiendo. Pero también soy claro que uno no puede ser indiferente a los abusos de otros países y que la libre determinación de los pueblos no puede ser el libre flagelo de los pueblos. Dicho eso, cuando yo veo lo que pasa en Venezuela, yo le preguntaría a tantos de ustedes, ¿qué harían si en el apartamento del frente o en la finca de al lado o en la casa de al lado el vecino golpea todos los días a la señora, tiene a los niños encerrados por allá en un cuarto oscuro con la guardanegra en un pano, y adicionalmente cada vez que puede se le vuela la cerca, le roba el ganado o permite que por la finca entren los bandidos a la casa? Claramente usted no todas las mañanas pues no va a estar, no, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? No ha pasado nada, ¿cuándo quieres que te pases y te tomas un tiempo? Supongamos que usted intenta hacerlo por esa vía y lo hace, ¿no? Y vuelve y lo hace, y no corrige ninguna de las tres situaciones. Yo creo que esa es la situación que estamos viviendo hoy con Venezuela. Nicolás Maduro es un dictador, y tenemos que llamarlo por su nombre, es un dictador, es un sátrapa que está oprimiendo a un pueblo, es un señor que está ordenando ataques y misericordias a miembros de un grupo poblacional con el cual tiene desacuerdos políticos. Hay capturas masivas de personas que son procesadas en guarniciones militares, torturas. Eso, yo no creo que en el siglo XXI nosotros podamos ser tolerantes con eso y que podamos tener una diplomacia meliflua y simplemente quedarnos en los discursos altisonantes de los señores multilaterales mientras todo esto ocurre. Y lo peor, que también flagelan a Colombia, porque yo pregunto, ¿ese corredor del narcotráfico que hay en el Catatumbo no es acaso para favorecer al cartel de los soles, que es el que recibe toda esa producción para insertar en el mercado internacional? Yo pregunto, ¿dónde estuvieron protegidos los cabecillas de las FARC los últimos 10 años? En territorio venezolano, violando resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y no hay una sola queja de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La última se hizo en el año 2010 en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Y yo pregunto, ahora que dicen que entregaron las armas y
Y se supone que esto era para saber toda la verdad. Nadie supo aquí de dónde eran esas armas, por dónde venían trianguladas, de dónde llegó esa munición, por qué no le dicen al país cuánta de esa munición no ha sido comprada a la industria militar venezolana. Y trianguladas, usted lo sabe bien, ¿no? Y muchas de esas armas venían trianguladas por la Guardia Nacional de Venezuela. Y acá callados. Y de pronto hay deportaciones masivas de colombianos el día que el señor amanece con el pie torcido y después hacen incursiones al país para provocar la reacción del pueblo colombiano y nosotros callados. Yo no creo en la confrontación bélica con Venezuela, pero yo sí creo en la dignidad de los países que defienden la democracia. Y por eso, en los próximos días voy a ir a La Haya a llevar un documento de denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que hagan observación a Venezuela y objetivamente puedan buscar una investigación a Nicolás Maduro por los crímenes que está cometiendo. Eso lo estamos haciendo con 76 firmas de senadores colombianos y más de 70 firmas de senadores y congresistas chilenos liderados por Felipe Castro, porque es un deber moral enfrentar esa situación. Y también digo, nosotros vamos a permitir que Colombia siga siendo miembro de UNASUR y que UNASUR no sea capaz de llamar dictadura lo que hay en Venezuela y que países como Perú, como Chile, como Argentina simplemente nos quedemos haciendo los pasitos. Yo creo que Colombia tiene que ser claro, o se hace un llamado al revocatorio y se da participación democrática a Venezuela, o Colombia se tiene que retirar de UNASUR y tiene que invitar a que otros países lo hagan, pero no podemos ser miembros de un organismo que está conectando con una dictadura. Así es así, no puede haber vacilaciones. Y en el tema de Estados Unidos, yo que rescato, Colombia ha tenido una muy buena relación bipartidista con gobiernos demócratas y con gobiernos republicanos. Nosotros tenemos que profundizar esa relación y tenemos que hacerla pensando en el comercio bilateral, en la generación de oportunidades y en la inserción en cadenas de valor. Frente al tema de México, hay algo que a mí me preocupa. Cada vez que Estados Unidos, o el presidente de Estados Unidos, se endurece el discurso frente a México, ocurre algo. Y es que se evalúa el peso mexicano. Y cuando se evalúa el peso mexicano, México es más competitivo. Tanto con ese mercado como con el mercado nuestro. Entonces, esas cosas tienen implicaciones que son tridimensionales o bidimensionales. Y yo creo que esas cosas hay que saberlas observar. Yo ayer me leía un titular en un medio electrónico económico que decía: a pesar de los llamados que ha hecho el presidente de los Estados Unidos para el tema del muro y otras cosas, México aumenta su producción de carros con miras al mercado de exportación americano. Es decir, lo que le va generando de evaluación, ellos lo están aprovechando para seguir entrando al mercado. Y si no, lo mandan al resto de América Latina. Eso para hablar solamente del caso de México. Entonces, yo sí creo que nuestra tarea con Estados Unidos es entendimiento y profundización. Yo no creo, la verdad, que vaya a una revisión del TLC con Colombia. No la veo por parte de los Estados Unidos. Entre otras cosas, porque desafortunadamente hasta ahora ha sido un gran negocio solamente para los Estados Unidos. El reto nuestro es cómo vamos a aprovechar para tener más oportunidades. Hoy solamente el 5% de las empresas están exportando a Estados Unidos, concentradas en 11 productos y muy pocos estados. El reto que tenemos es poder aprovechar esas oportunidades y para eso el reto que tenemos es insertarnos en las cadenas de valor. Muchísimas gracias. Bueno, vías terciarias. Dice, ¿cuál es el plan de las vías terciarias? Yo puse algo en el plan de nuestro, y es, hay que primero, este folleto que tiene las propuestas nuestras, cuando veamos transporte, hay algo que yo puse al momento de empezar, y es esto: infraestructura. Primer desafío que debe tener el próximo gobierno: concluir las obras que ya se están haciendo. Antes de seguir pensando en obras faraónicas, tenemos que tratar de concluir. Yo sí le quiero dar una inclusión en el plan estratégico de infraestructura, un papel a la vía Puerto Cabello Buenaventura, lo que ya mencioné acá, pero concluir. Segundo, para las vías terciarias, nosotros necesitamos poder conseguir programas también como el de obras por impuestos en algunas regiones del país, porque a veces una asociación de productores puede tener mejor capacidad gerencial y operativa para hacer construcción de vías terciarias que la que puede tener la pequeña institucionalidad en esos lugares. Y lo otro es
que también lo he planteado, a usted esto le va a gustar. Yo creo que en la estrategia de seguridad también es muy importante que la fuerza pública gane afecto por parte de la ciudadanía. Y yo estoy promoviendo en el plan nuestro que también tengamos a los cuerpos de ingenieros participando en la construcción y el mantenimiento de vías terciarias. Eso puede generar también confianza, credibilidad y vinculación de la fuerza pública con la comunidad y generar también empleo con muchas personas de esas comunidades. Y hay otras cosas que yo podría mencionar del plan de infraestructura, pero me quiero ceñir a esos tres elementos de las vías terciarias. Muchísimas gracias. Voy a generar el tiempo, va a cerrar el presidente de la Junta con las últimas dos preguntas y yo les de verdad que los invito, hicieron caras, pero los invito a que se queden para ir al próximo candidato si así les parece. Con la salvedad que no, bien diferente. Señor candidato de la Junta Directiva, darle las gracias por acompañarnos y tenga la SAR como su casa en cualquier momento que lo necesite. Desde la Junta Directiva hemos planteado los lineamientos que iniciaron desde el año pasado para el sector agropecuario y quería comentarlos a ver usted qué piensa de ellos y cómo los ve desde su política. Uno de ellos inició con el tema de la reforma tributaria porque al sector colombiano y a nosotros productores agropecuarios siempre nos han comparado con diferentes países por su éxito y por nuestro fracaso. Pero cuando uno ve el caso de Perú, que es lo más semejante en la región andina que tenemos nosotros, se da cuenta, uno de los temas para tocarlos es que claramente tienen una tasa de tributación diferencial para el sector agropecuario. Mientras ellos están pagando alrededor de un 12 o 15% de impuestos, nosotros estamos en una de las tasas más altas, como usted lo está viendo, porque estamos igual a la tasa del sector bancario o al propio general del país. Creemos que es un tema importante que se debe tratar, porque son temas que dan directamente al sector productivo, que además de eso que evitan la formalización del sector, porque muchos no están formales, no es porque no quieran, sino porque se formalizan se quiebran. Otro de los temas que creemos que es muy importante es que el sector agropecuario de igual forma debe tener un sistema laboral diferencial para el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque nosotros en el tema de cultivos semestales, por ejemplo, tenemos labores de contratación al Estado, labores de picos de cosecha que demandan los jornales por rendimiento manual por jornal y también unos horarios de trabajo en el caso de la ganadería de leche que hacen que sean diferentes los tiempos de trabajo. Y otro de los puntos que creemos que es muy importante con todo este tema de formalización es que tenemos una campaña de agroempresarialización y agroindustria del sector agropecuario. ¿Esto qué quiere hacer? Incluir a los pequeños productores dentro de las pymes, porque el término pyme está reconocido en el sistema bancario y hace que el pequeño productor, así sea de un hectárea, tiene que ser formal, tiene que tener unos estados contables, tiene que ser susceptible de crédito y sobre todo algo que le falla a este país es que nunca podemos contar al sector agropecuario porque claramente no sabemos qué produce el 100% del sector y eso es muy difícil generar una política clara. Y por último, si es posible, con su gobierno y con el reconocimiento de los gremios formales del país, sentarnos a generar una política de Estado para el sector agropecuario de largo plazo, porque lo discutíamos con los candidatos y es que el Ministerio de Agricultura tiene 100 años y 100 ministros, y cada ministro ha llegado con su política propia del sector agropecuario, con un retrovisor que lo que más hace es decir, el anterior se equivocó, yo tengo la verdad, pero igual ya unos 100 años en la situación. Bueno, usted me ha picado la lengua, entonces voy a contestar de esta manera. En la forma en que usted plantea la pregunta, usted está tocando una realidad, y es que nosotros no podemos juzgar la ciudad de Bogotá en su concepto de tributación, en su concepto de formalización laboral, igual que a Casiano. Ahora, digámoslo con claridad. Son dos realidades económicas distintas y son dos realidades laborales distintas. Empecemos por las laborales. Por ejemplo, en el sistema de cajas de compensación, que es una discusión muy interesante, hay muchas regiones de Colombia donde los campesinos de pronto no tienen la posibilidad de utilizar a plenitud los beneficios del subsidio familiar.
Entonces la pregunta es, si no hay una posibilidad de realmente disfrutarlos, deberíamos tratar de ver cómo se repiensa eso para ese tipo de trabajadores. Por otro lado, yo creo que hay algunas prestaciones que se deberían pagar por cosecha, que es algo que ya se viene manejando en discusiones con el Ministerio de Trabajo. Yo creo que también habría que mirar cómo es el tema de la renta presuntiva del campo. No debería estar, no debería existir para el país, pero no debería existir sobre todo para personas rurales. Y yo pienso que cuando uno mira las tarifas de renta, usted no le puede poner una tarifa del 34% a regiones donde la provisión de bienes públicos no es proporcional a esa tasa de tributación. No es proporcional, no la tiene, usted necesita desarrollarla. Yo he planteado con el programa de gobierno nuestro que nosotros tengamos tarifas diferenciadas por tipo de empresa, por tamaño y por número de empleados. Y eso, por supuesto, también debería implicar tocar el sector rural vinculado. ¿Por qué? Porque si hoy tiene una tarifa del 34%, la pequeña, la mediana y la grande, pues el incentivo para formalizarse es ninguno. Porque usted se formaliza y ¡pum! 34%. Entonces, ahí hay que buscar una forma diferenciada. Y yo pensaría que para el microempresario tampoco podemos llegar y decirle, vea, usted puede encontrarse con una tarifa del 34% del año, porque si no queda condenado a ser microempresario, porque temor a la formalización. Entonces yo creo que ahí podríamos pensar en otras cosas mucho más claras, mucho más dinámicas y que le vayan dando incentivos de una formalización paulatina para que pueda acceder a otros beneficios. Eso me hace de pronto tratar de ponerlo en esos planos. Hay personas que han llegado a sugerir que tengamos un salario mínimo diferenciado a personas rurales. Yo creo que eso, el país con eso lo que genera es una migración masiva hacia cabeceras municipales y eso puede ser un desacierto. Pero yo sí creo que en estas dos cositas que le acabo de decir habría que empezar en la mano. Yo creo que ahí tocamos básicamente los dos aspectos de la pregunta. No sé si de pronto usted quiera ahondar en alguno de ellos, pero ahí le contesté creo que lo que me preguntar. Bueno, pues sin más ni más, yo creo que de un minuto a otro. Muchísimas gracias.